Todos una vez más a Panorama Libre, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Carelli, espero que estén todos muy bien del otro lado. Vamos a arrancar con el programa de hoy, vamos a hablar de, bueno, lo que pasó en el Mundial. Quedó fuera México ayer, quedó afuera Estados Unidos hoy, los anfitriones están afuera. Queda Canadá, si no me equivoco. Vamos a hablar también de, bueno, de las repercusiones de los mexicanos. Ayer quedó afuera Brasil también. Vamos a estar compartiendo un poco lo que hoy estuvo pasando en el Mundial, las repercusiones más que nada, ¿no? Eh, y vamos a hablar de lo que anunció Caputo en la conferencia que se dio hace unas horas atrás. También vamos a hablar de una cobertura rara de una noticia que, bueno, muestra un poco cómo los medios cubren determinadas informaciones, determinadas noticias, ¿no? Vamos a estar analizando eso. Y la noticia del día es que cayó el riesgo país, fuerte caída del riesgo país, que vamos a estar cubriendo, y también vamos a tocar el caso de la embajadora de Paraguay que estuvo a los tortazos con Kylian Mbappé, el jugador estrella franquicia de Francia. Bueno, vamos a empezar sin dar más preámbulo, vamos a hablar de las principales variables del Banco Central, acá están. Ahí, bueno, el Banco Central compró 81 millones de dólares, las reservas ascendieron a los 48.272 millones de dólares. Estamos hablando de que las reservas netas quedaron en los 11.000 millones de dólares. Esto es una locura. Muy bueno. El Banco Central ya está en línea poderosa de reservas. El dólar está en promedio en 1.512 pesos punta vendedora en los bancos privados, el dólar minorista. Y la tasa de referencia, tanto la TAMAR como la dólar, están estables respectivamente en 22, podemos decir, y 21, redondeando. Pero bueno, como les había dicho, les había comentado, miren ustedes acá. Oh, se me fue todo. Ahí está. No, acá. Les había comentado, acá está. El riesgo país se desploma, dice la derecha de diario, cerró en 408 puntos básicos. Es el nivel más bajo en 6 años. Miren ustedes, las noticias económicas ya no son de comparables con el gobierno de Alberto, sino que son comparables con el gobierno de Macri. Y recuerden ustedes que hubo un plan económico compartido tanto por el gobierno de Alberto, el de Macri, el de Cristina, qué sé yo, que tiene que ver con que eh, tiene que ver con que no se gastaba menos de lo que ingresaba. Estamos hablando del Estado, de la administración estatal. Entonces, bueno, lo que sucedía es que cada gobierno iba teniendo peor macroeconomía que el que le seguía, ¿no? Entonces, estar en este contexto diciendo que estamos mejor que el gobierno de Macri implica, o estamos mejor que el gobierno de Alberto, podemos decir, implica que se está retrotrayendo la insalubridad de la macroeconomía y estamos en mejores condiciones económicas y macroeconómicas los argentinos, lo que nos lleva a ir hasta el gobierno de Macri para encontrar una situación similar, no igual, similar. Bueno, en este contexto nos retrotraemos básicamente 6 años para atrás, al 2018, 24 de abril del 2018, para tener una cifra de este tenor de riesgo país, que es la que estamos en este momento teniendo con la economía dirigida por el equipo de Luis Caputo, José Luis Daza y Federico Furiase, bajo la administración Milei. Muy bien.
Dice que Caputo dio un mensaje con mucha firmeza. Hay que entender que desde el día 1 este gobierno optó por cumplir con todas sus obligaciones y que la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada. Los intereses obviamente se pagan con el superávit fiscal. Cuando uno tiene superávit fiscal, lo que tiene en cuenta ese superávit es toda la deuda corriente más los intereses de la deuda tomada. Entonces, lo que se está refinanciando ahora es solamente el capital de esa deuda, y esa deuda se refinancia con un capital, con un interés más barato del que se tomaba antes. Por lo tanto, la Argentina cada vez debe menos dinero a sus acreedores. Bueno, muy importante en este sentido. Le fue muy bien a todos los ADRs, es decir, a todas las empresas que tienen acciones en Wall Street. Ustedes están viéndolo acá. Crecimientos en promedio del 2%, 2,5% diría yo. Oh, disculpen. Muy bien. Y bueno, los bonos soberanos les fue en la misma línea, ¿no? Todo flechita para arriba. Así que muy buena noticia en lo que es el sistema financiero. Y esto me da lugar a mostrarles parte del anuncio de hoy de Caputo con lo que es el equipo de Hacienda del Ministerio de Economía. Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora en breve, que voy a acomodar un poco todo. Muy bien. Ahora lo tenemos a Furiase, a Daza y al propio Caputo hablando respecto al 2027 y la deuda, ¿no? Y también, bueno, las privatizaciones que se vienen. Las privatizaciones, bueno, alguna ya se ha materializado, como el caso de Transener. Tenemos alguna otra que probablemente se van a materializar este año, como es el caso de AISA. Tenemos las privatizaciones de las termoeléctricas, General San Martín y Manuel Belgrano. Esa puede llegar a ser incluso que se den antes del cierre de este año, pero conservadoramente hemos puesto que seguirá el año que viene, pero tenemos la expectativa de que se materialice antes. Después hay algunas otras como Tandanor, como la segunda etapa de la Sidro. El número que hemos puesto es conservador. Sí, tenemos estimaciones y entre los 2 años que hemos puesto, sí, yo diría que el número es entre 500 y un poco más, entre 500 y 1.000 millones conservador. Pero bueno, ese es el approach nuestro. Perdón, muy bien. Les decía que hablaba de los financiamientos, de las herramientas que van a utilizar para no solo achicar el Estado, sino que para financiarse en base a la deuda que está por venir, que es la que tiene que ver con el año 2027. Recuerden ustedes, año de elecciones, complicado para las variables en general macro, porque la Argentina siempre se debate entre socialismo y capitalismo. Entonces eso altera a más de un ahorrista que se quiere ir para ver el quilombo de afuera y no perder capital o arriesgar capital a que sea pérdida en caso de que gane el socialismo. Ya lo vimos en 2019 y lo vimos en el año pasado, cómo se alteró los mercados con un resultado desfavorable del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, además de lo dicho ahora, el ministro de Economía dijo que salir a los mercados, porque cada vez que baja más el riesgo país, el común de la gente se pregunta, che, pero ¿por qué no hacen una emisión de deuda de mercado? Y el ministro contesta, salir a los mercados es una opción, no es un objetivo. ¿Por qué? Porque ellos quieren, en caso de rolear la deuda, quieren
rolearla a una tasa más baja. Entonces buscan los instrumentos que sean de esas características. Por ejemplo, por nombrarles uno, tenemos las garantías que obtuvo del BID y del Banco Mundial para poder tener préstamos de dinero a una tasa muy barata, y esto es lo que apunta el gobierno, a tener tasas de endeudamiento bajas, y en este caso el riesgo país por ahora no presenta una opción viable para el Palacio de Hacienda para poder tomar deuda, porque estaríamos endeudándonos a una tasa más elevada, entiendo yo, entre el torno del 8-9%, con 400 puntos básicos. Que ahora lo puedo chequear. ¿Cuánto equivale 400 puntos básicos de riesgo país en tasa de interés? A ver. Está en el orden del 8,5% de tasa de interés. Así como ya has dicho, entre el 8 y el 9, bueno, es exactamente la mitad, y el gobierno está pensando en endeudarse a un 4 o 5%, si no me equivoco. Con lo cual, todavía falta un descenso de tasa para poder salir a mercado bajo la idea que creo que es correcta. Básicamente, tomar deuda más barata es lo que haría cualquiera con su economía privada, y administrar el Estado no es algo distinto. Es aplicar la misma lógica para obtener buenos resultados. Y en este sentido, bueno, habló el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y dijo que las necesidades de financiamiento son de 19.200 millones de dólares, mientras que las fuentes que tienen alcanzan los 22.900 millones de dólares. Lo que genera un colchón financiero o un excedente, podemos decir, de 3.700 millones de dólares. Todo esto es muy importante saberlo porque da una perspectiva de lo que se puede esperar para el año que viene. Bueno, las primeras fuentes previstas son los 6.700 millones de dólares provenientes de compras del Banco Central, y 4.000 millones garantizados por estas garantías con organismos internacionales que le nombré, 2.800 en desembolsos del Banco Mundial y el BID, y 6.000 en emisiones locales, de las cuales 4.000 millones ya fueron colocadas mediante Bonares 2027-2028. Especulan para abajo, miren ustedes, especulan 800 millones de dólares que vengan de privatizaciones y 800 millones que vengan del rollover del sector público. Esto está tirado bastante para abajo porque ellos mismos estiman que va a ser exactamente el doble. Así que es interesante ver cómo se está manejando el ministerio en este sentido, ¿no? Siempre con escenarios más negativos de lo que realmente pueden llegar a ser, para poder no tener falsos diagnósticos de lo que se presume que llegue a suceder. Claro, bueno, acá lo que estaba explicando el ministro es que la tasa a la que se financia el país hace mucho la diferencia. No es lo mismo hacerlo al 6%, como les decía, que al 10%, bueno, o que al 12%, como hubiera ocurrido anteriormente. Así que muy interesante lo que estábamos hablando de siempre tomar la deuda más barata. Muy bien, vamos a ir sacando cosas del medio. Y me interesó traer el análisis que hace el economista Fausto Spotorno respecto a las palabras de Toto Caputo sobre las garantías de deuda, de pago de deuda de 2027. Sí. Hoy el ministro de Economía, con parte del equipo, hizo un anuncio. ¿Qué significa el anuncio de Caputo hoy?
Hoy el gobierno anunció el tema del programa financiero, ¿no? Que es importante eso. Asegurar los pagos para el 27 y el 28. Exactamente. Lo que asegura eso es que Argentina tiene plata para pagar los vencimientos de deuda. Nosotros veníamos, acordate de la época de las LEVAX. ¿Se acuerdan los supermartes de las LEVAX? Las LEVAX, estábamos todos diciendo a ver si hay plata para pagarlas y se renovaba y se renovaba. Bueno, con esto el gobierno lo que quiere es decir, mira, financieramente nosotros tenemos la plata para pagar la deuda. Creo que falta colocar algo para el año que viene, son 5.000 millones de dólares que bueno, no tiene ninguna dificultad. Lo que el gobierno dice es, para el año que viene necesitamos 25.000 millones de dólares y tenemos casi todo. Tenemos 19.000 millones de dólares. Reserva. Algo de reserva sí, porque ojo que el gobierno estuvo comprando dólares. Claro. O sea, es como cuando vos tenés que pagar dólares. ¿Cuánto compró? ¿Más de 20.000? ¿Qué? ¿Más de 20.000 millones? ¿Compró? Sí, juntó. No, reserva sí, pero hay una parte de la reserva que son propias del Tesoro, que el dueño es el Tesoro. Claro. Eso el gobierno anunció que tiene 5.000 millones de dólares ya comprados para pagar la deuda del año que viene y tiene un saldo de lo que va a ser este año unos 4.000 millones de dólares. Con lo cual, más allá de las reservas totales, hay parte de ahí que no son del Banco Central, son del Tesoro y eso se puede usar para pagar la deuda en caso de que el gobierno no consiga colocar. Con lo cual, mejora mucho el escenario futuro y eso es muy importante para los mercados. Hoy el riesgo país llegó casi a 400, cerró 408, una cosa así, ¿no? Eso es importantísimo. Voy a tratar de aclarar un punto de por qué bajar riesgo país es importante. Nosotros venimos discutiendo hace mucho que a Argentina le falta infraestructura, falta inversión en infraestructura. La infraestructura requiere capacidad de tomar deuda, ¿no? Sea que si la hace el privado, el privado tiene que salir a colocar deuda. O el público o el privado. Alguien tiene que Todos tienen que ir a buscar plata. Si el riesgo país baja, el riesgo país es cuánto paga de tasa el gobierno argentino en exceso de lo que paga el Tesoro norteamericano, ¿no? Entonces, Bueno, esto es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Que si el gobierno tiene que salir a tomar deuda, lo está haciendo a una tasa más elevada. Tenemos que el riesgo país es 400 puntos, significa que Argentina paga 4% más de tasa que el Tesoro de Estados Unidos. Con el gobierno anterior llegó a estar en 2.000 y pico. Llegó a 2.000. Con lo cual, la única forma de hacer alguna infraestructura era cosas raras. Y salían cosas raras que ya conocemos todos. Pero bueno, primero alguien tiene que tomar deuda. Como se toma deuda con garantía de operaciones en el Estado, o la toma, baja mucho el costo de la infraestructura. Pero además hay una cosa más. Si el gobierno quisiera aumentar el gasto en infraestructura de obra pública directamente, al bajar el riesgo país, también bajan los pagos de deuda de intereses que tiene que hacer el gobierno. Con lo cual, le libera fondos al Estado para bajar impuestos, para hacer lo que quiera, ¿no? Es una forma de bajar el gasto financiero que tiene el Estado. Así que tiene doble ventaja, ¿no? Sí. Claro. Es decir, desendeudás al Estado, por un lado, y además las privatizaciones lo que hacen es que te baja el gasto corriente en caso de que sean deficitarias, pero tenés menos compromiso de personal, menos compromiso de infraestructura. Todo eso tiene un costo y vos como Estado dejás de tener ese costo. Bueno, y también me gustó lo que dijo el ministro en el programa de La Cornisa de Luis Majul respecto a el avance de las concesiones de rutas, porque ustedes saben que con el tema de que se hable de privatizaciones es como que se demoniza bastante la idea, así que las cosas las haga el sector privado no es para nada malo, más todo lo contrario, es lo mejor que nos puede pasar. Van a entrar en construcción los 9.000 kilómetros de ruta que estamos licitando, algunas ya han entrado. ¿Qué diferencia hay de la obra pública vinculada con los cuadernos de corrupción que el presidente decía, eso ni loco vamos a hacer? No, bueno, esto es justamente, mejoramiento en los 9.000 kilómetros de los corredores viales, que es por donde transita el 80% del tránsito del país. Eso hoy lo está haciendo el sector privado, ¿sí? Con plata del sector privado, es decir que y se está haciendo de manera más eficiente. Si vos ves las licitaciones que estamos haciendo, están viniendo por debajo del precio base que nosotros habíamos fijado, así que es más eficiente y sobre todo va a generar... Va a ser más rápido, supongo. Va a generar mucha mejor infraestructura para todos los argentinos. Ministro, perdón que diga, ¿no? Luisito Gasulla, por lo menos la van a terminar la ruta.
A ver, promete. Se van a hacer al menos. Bueno, son los privados, ¿viste? Si no la hacen, se quedan sin... Es bueno ese comentario que decís, Luis, porque, digamos, cuando nosotros llegamos, acordate, tuvimos que ajustar el gasto un 30% para equilibrar las cuentas públicas. Parte de eso fue bajar prácticamente a cero la obra pública. Y mucha gente decía, oh, bueno, ahora se dejan de hacer un montón de cosas. ¿Sabés lo que era el 70% del gasto de la obra pública? Eran obras menores con cordón cuneta en Santiago del Estero, o un techado de un parque donde costaba más, en realidad, el seguimiento de la obra que la obra mismo. En realidad, ¿qué era? Corrupción un poco. Bueno, atacando dos temas en uno, la exposición del ministro tiene que ver básicamente con la política de Estado del gobierno de Javier Milei, que tiene como norte desprender de las... Es complicado decirle empresas, pero no, las no obligaciones que tiene el Estado, como por ejemplo dar agua, no es una obligación del Estado claramente. Y a su vez, estoy hablando de AISA, ¿no? Digo, para que entiendan, en distintas partes de la Argentina hay cooperativas, o sea, no lo mismo que sucede con la electricidad o con el gas, que son en este momento empresas privadas. Es exactamente lo mismo, ¿no? Dejar que el Estado no se inmiscuya en estas actividades y que deje libre al sector privado que pueda tener la posibilidad de realizar las tareas que considere convenientes en términos de conseguir una rentabilidad para hacerlas. Si no, no valen la pena hacerlas, y encima el Estado tiene la capacidad después de no terminarlas, algo que no tiene el sector privado si no quiere un tipo de penalidad, ¿no? Castigo. Bueno, muy bien. Me pareció muy loco que quedó afuera, bueno, les había dicho que quedó afuera Brasil y empezaron a aparecer memes, es la lógica, las cargadas normales. Pero quien no se lo tomó a bien fue Ernesto Tenenbaum, que empezó a decir una sarta de estupideces que ahora vamos a escuchar, porque siempre vale la pena escuchar las estupideces que dicen estos muchachos. Miren ustedes. Que ayer perdió Brasil. Y entonces perdió Brasil contra Noruega en un partido interesantísimo, fascinante, donde nadie, persona normal, está viendo, de un lado están los blancos, de otro lado están los negros, pero hay gente que no es normal, que son nazis, es los nazis libertarios, digamos. Santiago Caputo, un asesor muy destacado del presidente, escribe: ¿qué piedra se volvió ser negro? Es culpa de Hollywood, las advertencias fueron debidamente presentadas. O sea, no entiendo qué quiere decir, me parece tan tonto que no entiendo qué quiere decir. Es que este tipo es tonto él es bastante tonto, porque claro, acá es muy obvio lo que se está queriendo decir. O sea, se usó un buenismo pelotudo de que los negros eran buenos y que los blancos eran malos, que ahora se está dando vuelta, por lo menos desde la lógica del gobierno o desde la lógica del libertarismo, se está dando vuelta. Están diciendo: no, maestro, mirá, no solamente ser blanco no es malo, sino que ser negro es piedra, en tono de humor. Ahí cuando a un tipo así hay que explicarle los chistes es porque no tiene humor el muchacho. Tal vez el gobierno tenga los problemas que tiene porque tiene como asesor un personaje como estos, que tiene su mente en esa dimensión. Pone la foto de Vinicius y pone: la debacle de Brasil es culpa de este llorón que siendo archimillonario, famoso y teniendo una vida privilegiada, se puso a acusar de racista a todo el mundo por puteadas en un partido de fútbol. Excelente, excelente. A ver, mi opinión es: jodete, Vinicius, porque fuiste un sorete toda tu vida. Jodete, y me agrada verte así. A ver qué dice Tenenbaum, seguro que está de acuerdo conmigo. No fue solo él, fue en un partido con el Benfica, donde alguien le dijo mono varias veces, y nada, generó una reacción internacional de repudio como corresponde, salvo para esos estúpidos. Reposteado por el simpático Gordo Dan, que no se pierde.
Pero es buenísimo, porque ¿y por qué no puedo insultar? Si yo puedo usar todas las herramientas que quiera en la cancha para sacarte del juego. Ahora, dentro de poco hay que entrar y solamente moverse en un cuadrado para no ofender a estos tarados. De una, cada vez que hay algo homofóbico, desde que Brasil se puso a llorar acusando a todo el mundo de racista y dejó de jugar al fútbol que no le ganan a nadie, la derecha diario tuitea, se confirmó que es putazo. O sea, ya no solamente son racistas, sino homofóbicos. Cáceres reveló que durante sus cruces con Mbappé, el africano le preguntó si le quería dar un beso, demostrando que además de los travestis también le gustan los hombres. No es racista Mbappé. Excelente posteo de la derecha diario. Racista es el gordo Dan. Come trolo, ¿pero qué es esa cosa? Empiezan a ver, por ejemplo, memes de un hombre blanco duro que se parece a Haaland destrozando a un negro. Seguir llorando racismo, Monicius por Vinicius. Africano de mierda, Mbappé come trolos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Tenenbaum desconoce las cargadas, Tenenbaum se toma todo literal y desconoce también Tenenbaum cuando rivales como Vinicius se aprovechan de la cultura woke y empiezan a hacer denuncias falsas para ganar algún provecho deportivo. Todo eso lo desconoce y le encanta desconocerlo porque así le cierra su discurso pelotudo. Hablando de discursos pelotudos, escuchen este. E invita a votar contra los extremos, básicamente la ultraderecha. Están hablando estos descerebrados de Kylian Mbappé, que es abiertamente de izquierda y que, como dijo acá este señor, invita a no votar a la derecha y a votar a la izquierda. Hablando de Francia, ¿no? Sí, aparte se pronunció en un montón de otras cosas, no sé, en contra de las apuestas, en el fútbol y demás. Claro. Del lado correcto. Sí, no promociona, como dijo Sofi, no promociona apuestas, no promociona tabaco, no promociona comida chatarra. Tuvo una relación pública y notoria con una chica trans, que es algo novedoso en el fútbol. La verdad que el hombre se ubica del lado correcto de la vida. No escondió su diversidad. Encima nos quieren enseñar cuál es el lado correcto de la vida. Estos tarados que estuvieron bancando el kirchnerismo. Y como si fuera poco, bancan a Mbappé y de Messi no dicen nada. ¿Te das cuenta que son más franceses que la mierda? Nunca, de hecho la mostró con orgullo y eso también es un ejemplo para el mundo del fútbol y es recontra progresista para el mundo del fútbol. Bueno, está claro a quién no le gusta eso. En conferencia de prensa le dijeron... A los argentinos no les gusta. Había un periodista y le dijo, menos mal que estás a la izquierda, estás a la derecha, no te contesto. Sí, esa fue muy linda y divertida. Pero ahora... Bueno, muy bien, hasta ahí fue el desastre de C5N. Qué desastre, nefasto, como poco, ¿no? Falta que le pongan una bandera de Francia y ya está, era todo lo que necesitaba hacer. Un canal de nefastos bancando a Mbappé, ahí está. Es lo que les importa, bancar a Mbappé y Messi, bueno, se mofan de la supuesta muerte de su papá. Lo que suelen hacer es eso, ¿no? Tirar fakes en modo chiste, con eso sí joden, ahí sí hay humor. Bueno, vamos a pasar un poco a las reacciones de la eliminación de México, que estuvo muy divertida. Recuerden ustedes, México quedó eliminado por Inglaterra. Inglaterra con uno menos le terminó ganando 3-2 a México. Y miren lo que pasó en México. ¿Se acuerdan que en México estaban así vandalizando, murieron gente en los festejos? A Ecuador le hicieron las 1001, le hicieron lo que les hacían en la Libertadores, sicarios les amenazaron a los jugadores. Esos son los mexicanos, ¿no? Y además con Inglaterra trataron de hacer lo mismo. Pasó esto. Encima lo filman, qué necesidad hay de ponerle la cámara en la cara.
qué ganas que hay de registrar el sufrimiento, ¿no? Bueno, a ver, estos muchachos, ¿qué pasaba acá? A ver. Muchachos, ya valimos verga una vez más. Ya no iremos a cuartos. Estamos fuera del mundial. Y ahora buscaré. Tenemos que esperar 4 años más. Bueno. Y, miren, este muchacho que también es muy conocido, que se llama Mike, Máquina del Mal, se apura así, tuvo su reacción también. Claro que sí, vamos a mostrarla ahí. No, es que ya cuando estaban uno menos, güey, pero... No te vayas, chavo. No te vayas, chavo. No te vayas, chavo. No te vayas, chavo. Es mami. Expulsan a un jugador de Inglaterra. ¿Y ahora tú por qué lloras? Y todo pintaba como para que en ese momento nos fuéramos para arriba. No, no se fueron para arriba. Bueno, no, la locura es interminable. Hay un loco, miren ustedes, hay un loco que le disparó al televisor. O sea, no estoy exagerando, le disparó al televisor. Sí. ¡Nada madre! ¡Estuvimos cerca! ¡Nada madre! ¿Qué grabas tú, güey? ¡Terminé cerca! ¿Cuánto perdiste? $10. Perdió $10 y se ofendió por eso, porque México había perdido, no sé, pero le pegó un tiro al televisor, estoy seguro que perdió mucho más ahí. Nada, una locura. Pero bueno, los mexicanos supieron ser muy chotos con nosotros y la verdad que me pone contento que hayan quedado eliminados. No son nuestro rival, no, la verdad que no. Ellos dicen que sí, pero es como que nosotros digamos que Alemania es nuestro rival. Alemania nos eliminó unas cuantas veces, pero no sé, nosotros nuestro clásico es con Brasil, no tiene nada que ver. Ellos suelen tirar contra los argentinos, una parte, y nunca entendí bien por qué. Pero bueno, en otro orden de cosas, quedó eliminado en un partidazo Paraguay y una embajadora de Paraguay empezó a atacar a Mbappé y este le respondió. La verdad que los ataques fueron gastadas, pero como pasa con esta gente, todo siempre va a mayores, todo es a la tremenda. Dice, Camerún es colonizado fingiendo ser un duro francés. Totalmente. Resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Bueno, lo de prepotente y feo también es correcto, pero digo, ahí se puede sentir ofendido, con todo el resto no. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo. Lo único que muchos reclamamos a la albirroja es no haberle dado una bofeteada a mano abierta después que terminó el partido, y eso que no soy fanática del fútbol. Dice la embajadora, después agrega, y ahí vemos la respuesta de Mbappé, después agrega,
bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieran mostrado el dedo Orlando Gil, yo lo hago en el Senado y no pasa nada. La verdad que súper tranquila mina, la embajadora, habló bien. Lo bardeó, obviamente, y está todo su derecho al otro en responderle, pero nada, muchísimas ofensas por algo que ahora no se puede decir en el mundo woke de dónde proviene cada persona. Mbappé no es francés, o sea, claramente es un africano que le dio miedo jugar para la selección del papá o de la mamá. Le dio miedo y entonces decidió la cómoda jugar por Francia, porque en Francia generalmente hay mejores equipos que en el país que él es origen. Así que la cuestión no es hipócrita, es más hasta científica, es de dónde venís, porque son menos francés que el dulce de leche. Bueno, y le contestó, para no dar más vuelta, le contestó: Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo, usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsistencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron durante esta Copa del Mundo, dando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y racismo por todo el mundo. Porque ¿quién carajo sos para decir, para permitir y no permitir? Pero ahí te das cuenta que no hay detrás de Kylian Mbappé libertad de expresión, valores democráticos. Lo que hay detrás de Kylian Mbappé es un dictador que quiere evitar que las personas se expresen libremente y que puedan decir sus ideas. Si la idea de ella no te agrada, combatila mostrando tu idea, pero de ahí a prohibirla no sos nadie para prohibir nada, maestro. Sos apenas un simple jugador de fútbol. Así que quédate tranquilito y trata de confrontar ideas, no censurarlas. Enseguida le sale, ¿viste? Le salió el Napoleón, le sale, lo soplás 2 minutos y aparece. Bueno, ahora voy a hacer un poco de análisis mediático, porque miren, esto es increíble. Esto no tiene sentido. Uno entra a Infobae y aparece esta nota que dice que cerró una distribuidora de bebidas en el conurbano y despidió 220 empleados. Bueno, hasta ahí decís, pucha. Hay quienes dirán, claro, Kicillof es un desastre, no me extraña que las empresas cierren por la cantidad de impuestos provinciales que hay y la cantidad de tasas municipales, lógico. O también se puede decir, claro, la economía está cambiando, esta empresa no se adaptó y le es muy cuesta arriba la presión tributaria que también sufre a nivel nacional. Lógico, puede pasar, es plausible. Ahora, vamos a leer porque el título no tiene absolutamente nada que ver con lo que en verdad pasó. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Nada que ver. Bueno, vamos a leer solamente el subtítulo para darle un poco de changüí a la nota y para que vean ustedes que se mandaron acá. La firma de logística Express Beer entró en cesaciones de pago y su planta de La Matanza dejó de funcionar. El gremio que le dirige Los Moyanos denunció incertidumbres sobre indemnizaciones y salarios adeudados. Hasta incluso lo ponen como bueno a los Moyano, porque alertan sobre la situación crítica, ¿no? Qué bien, mira, están alertando, qué importante. Pero ahora hay que irnos hasta el segundo párrafo del cuerpo de la nota para entender verdaderamente qué pasó. Y vamos a ir leyéndolo paso a paso porque lo importante es la cronología de esta nota mentirosa. Express Beer es una empresa de transporte y logística vinculada a la distribución de bebidas, entró en cesaciones de pago y despidió a 200 empleados.
La firma, que terceriza servicios para una de las principales cervecerías de la Argentina, cerró su planta en el Partido de la Matanza sin brindar respuestas ni garantías sobre el pago de indemnizaciones. El cierre de la empresa que brindaba servicios de distribución a la cervecería Maltería Quilmes abrió un conflicto con camioneros, el sindicato del sector, que declaró el estado de emergencia y exigió el pago de indemnizaciones y salarios adeudados en una empresa cuyos trabajadores acumulaban en promedio 26 años de antigüedad. Y acá viene el tema, porque empieza a haber roce con camioneros. Expressbeer presta servicios como operador, a Quilmes. Durante el fin de semana comunicó de forma intempestiva el cese de servicios y el no pago de sueldos y aguinaldos a sus empleados, a pesar de haber cobrado la tarifa y los pagos correspondientes de nuestro lado en tiempo y forma. O sea, pero entonces, ¿qué me están diciendo? Desde la cervecería y maltería Quilmes, cumpliendo integralmente con nuestras obligaciones contractuales, instamos a que Expressbeer cumpla con sus obligaciones con sus empleados. Comentaron desde la compañía, evidentemente de la parte de los empleados, con Infobae. La caída de la distribuidora se produjo en un mercado golpeado por la baja cercana al 35% del consumo de cerveza durante los últimos 2 años, señalaron fuentes de la industria. Este retroceso impactó sobre la estructura de costo del sector, con menos volumen vendido, gastos fijos como energía, mano de obra, amortización de equipos, que ganaron peso en el litro producido. Según consta en la sectorial de deuda del Banco Central, la empresa registraba deuda con 3 entidades: American Express Argentina, YPF y Banco Galicia. Y ahora, miren esto. Es terrible, Miren ustedes acá. El sindicato de camioneros denunció que la empresa dejó de operar sin ofrecer explicaciones a los trabajadores y advirtió que impulsará medidas gremiales ilegales, y el gremio, encabezado por Pablo y Hugo Moyano, puso el foco en la correcta liquidación de indemnizaciones en el pago de haberes recientes, incluido el medio aguinaldo que, según fuentes sindicales, la compañía también adeudaría. Entre los despidos figura Jerónimo Moyano, hijo menor del jefe de camioneros, que se desempeñaba como delegado gremial dentro de la empresa. El dueño de Expressbeer es Juan Aguilar, uno de los principales autoridades de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística. Se trata de la cámara empresaria más fuerte entre las tres con el sindicato, con las que el sindicato negocia salarios y condiciones laborales en cada partidaria del sector. Fuentes al tanto del conflicto revelaron en forma que el gremio no descarta afectar el servicio logístico a otras grandes compañías del sector alimenticio y de bebidas, atendidas por firmas de transporte que responden al mismo empresario bajo distintas razones sociales. O sea, ahora miren hasta dónde nos tuvimos que venir para entender qué estaba pasando en este rubro. Nos tuvimos que venir, debo haber leído como 6 párrafos para entender qué estaba pasando. Y ustedes se preguntaban, bueno, a ver, contame, ¿qué es lo que estaba pasando? Bueno, está clarito que hay un problema gremial en el medio de negocios. Y el problema gremial es que los moyanos se están peleando contra una de las principales autoridades de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística. O casualidad, está metido, ¿quién? El hijo de Moyano, Jerónimo, metido empleado dentro de esta empresa. ¡Oh, casualidad! ¿Cómo pudo esto suceder? Vaya uno a entender las casualidades de la vida, pero ahí estaba.
qué casualidad, que encima los Moyano saben cuáles son las otras empresas que operan bajo distintas razones sociales. Bueno, más clarito, échenle agua. Acá me parece que el problema pasa evidentemente por lo que dicen estos 3 párrafos que ustedes tienen que ver. He leído básicamente 6 párrafos y lo tenemos recién acá abajo. Lo único que tengo para decir es que por lo menos en alguna parte de la nota está, pero los vínculos entre Juan Aguiar y los Moyano parecen ser cercanos, parecen ser por lo pronto cercanos. Entonces la nota sería: despiden a uno de los hijos de Hugo Moyano de una empresa cercana a la familia. Cambia completamente, ¿no? Pero bueno, así estamos en realidad en los medios de comunicación, llorando el despido de 200 personas en un mercado argentino que cuenta con 10 millones de empleados. A ver, empleados totales, no, mejor dicho, gente activa en Argentina. Activa laboralmente en Argentina, 14 millones de personas. Casi 15 millones de personas. Hacemos una nota por lo que le pasa, contando con un foco de lo que le pasa a 200 personas, ¿no? Y encima tenemos que ir a conseguir la verdad al 7º párrafo. Bueno, y hablando en términos empresariales, también en el programa de Radio con Voz de Alejandro Berkovich apareció Ignacio Noel, que es dueño de Morixe, ¿viste? Los que hacen harinas y otros productos. El tipo salió a llorar: intervención estatal, menos competencia, que devalúen el dólar, todo lo que te lleva a que todos los argentinos seamos pobres, para que a él le den los números en su empresa. Antes vos ganabas plata diariamente con una economía supuestamente controlada, con precios máximos, con controles de precios, y ganabas plata. Y ahora en una economía supuestamente libre no lo ganás porque el dólar es demasiado bajo. A mí me parece que en una economía más libre y más parecida a la que tienen nuestros vecinos, pues no estamos hablando de ser Suiza, estamos hablando de ser Uruguay o Paraguay o Chile, probablemente las empresas valdrían mucho más de lo que valen hoy. Bueno, hasta ahí eso es correcto. Lo que dijo antes, o sea, en una economía cerrada, estamos peor que cuando éramos una economía cerrada. Eso no es cierto. De hecho, la pobreza se desplomó, pasó del 52 al 28%, o sea que lo que dice es una gansada, pero claro, él no es pobre, no lo entiende, le importa 3 carajos. Lo que sí es interesante decir es que comparó a Argentina con países que tienen una economía ultra competitiva como Chile o como Paraguay, ¿no? Digo, 2 economías ultra competitivas. Este tipo que ahora en 3 doritos se va a quejar de que tiene que competir. ¿A usted, Ignacio, concretamente no le vino bien, por ejemplo, precios cuidados? Yo me acuerdo, las marcas de Morixe aparecían un montón. Sí, nos vino muy bien, pero por una situación muy particular que te muestra cómo era la economía antes, en que no había competencia. En el mercado. Aparte te lo dice con una impunidad. En que no había competencia. En el mercado de harinas había 3 marcas, sí, pero la que fabricaba esas 3 marcas era un solo molino, una sola empresa. Claro, claro. Entonces, vos ibas como consumidor a la góndola y veías 3 marcas, algunas eran de Molinos Río de la Plata y otras de Molino Cañuelas, pero el fabricante de todas las marcas era Molino Cañuelas. Molinos Río de la Plata ya no tiene molinos hace muchos años, entonces tercerizó la fabricación de sus harinas en Molino Cañuelas. Bueno, y en ese momento el 100% de la góndola era del mismo
oferente, no hay competencia. Y si usted se pone a pensar en... Eso está buenísimo, se probó y está buenísimo, nos va re bien a todos, dice el delirante este de Ignacio Noel. En ese momento se vendía más, tanto de panificados como del pan rallado que vende Morixe, como bueno, las mezclas para preparaciones. Si uno compara, yo no tengo sus números, ¿no? Los de adentro de la empresa, pero miro los del mercado agregado y veo que en ese momento el volumen era mayor, ¿no? Se vendía más, es verdad. Es verdad. Bueno, yo tengo una teoría no de economista, pero de... O sea, claro, sí, ¿a costa de qué? A costa de que no te podías comprar nada y tenías que escaparte del peso porque no valía nada y estos tipos, con los supuestos precios cuidados, te aumentaban todo el tiempo, entonces cazaban en el zoológico, como te dijo él, era uno solo y claro, así ellos vivían bárbaro. Y cuando habían hecho mal los cálculos, la inflación lo iba a licuar. ¿Qué iba a licuar? Los sueldos de sus empleados. Persona que más o menos vive el día a día de la economía, sí. Yo creo que anteriormente a este gobierno vos tuviste un mayor consumo porque tenías 60.000 millones de dólares de déficit. La economía gastaba más y ese déficit fiscal que se cubría básicamente con emisión monetaria, bueno, era más demanda, porque en definitiva el Estado gastaba más, pero esa plata termina en el bolsillo de alguien al final del circuito económico. Entonces vos tenías un gasto agregado con el déficit del Estado que era mayor al que tenés hoy en día. Claro. Entonces tenés esta depresión del consumo, que lees que el supermercado vende 5% menos este año que el año pasado, y el año pasado vendía menos que en esos años que vos hablás de economía más estimulada. Sí. Pero claro, ese es un poco lo que vos decís, es un dilema. Para volverte una economía más seria y que atraiga capitales, y bueno, no podés emitir como emitías. Es un dilema, ¿no? No hay ningún dilema, es un dilema. No hay ningún dilema, maestro. No hay ningún dilema. El dilema lo tenés vos, que no te está dando los números porque no te gusta competir, porque evidentemente te gusta más ser el único que podés vender. Y así sí, no hay competencia, sos vos y 3 más que le piden todos al mismo, entonces hacen que compiten, pero no compiten nada, está todo cartelizado. Uno dice yo voy a hacer el paquete premium, el otro dice no, yo voy a hacer el paquete intermedio y yo voy a hacer el bajo. Y así se divide en el mercado y claro, nos toman de boludos a todos nosotros para que ellos estén bien, ¿viste? Para que ellos digan, hoy qué bien que me está yendo con la economía, cómo compito. Y encima en el medio, como les decía, si hay alguna desprolijidad, algún mal negocio, lo corrigen vía inflación. Y ya está. Listo, subamos los precios, total. La gente lo va a venir a comprar igual porque no tiene otra. ¿Qué va a hacer? ¿Lo van a traer de afuera? No pueden, se joden. Bueno, así estuvo el resumen de hoy de Panorama Libre. Los espero mañana, va a haber mucha más información. Mañana juega la Argentina. Esperemos que nos vaya bien y vamos a estar repasando las principales noticias del día. Mi nombre es Agustín Carelli. Tengan ustedes unas muy buenas noches. Nos estamos viendo. Chau, chau.